El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Muy buenos días, mis amigos. Empezamos nuestro programa Ecos de la Ciencia, la única revista de noticias en ciencia y tecnología del cantón y del país. El día de hoy vamos a entrevistar al doctor Martín Hernán Di Marco, doctor fundador de la Red Interamericana Antifemicidio y miembro del Consejo Asesor de iniciativas sexuales e investigación en el tema. Él está basado este momento es argentino y pues está en la Universidad de Oslo. Vamos a conversar con él sobre la ciencia de identificar y caracterizar a los feminicidas y agresores sexuales, y esto a partir de un estudio que él lo realizó. Buenos días, Martín. Un gusto realmente tenerte en este programa, y qué bueno que pues has aceptado la invitación. Este programa o sobre este tema lo estamos haciendo por el pedido de algunos radioescuchas y televidentes que pues quieren conocer más sobre este tema. Y quién más que tú has estudiado a los agresores. Y para empezar, pues un poquito quisiéramos conocer un poquito más de ti. ¿Qué estás investigando actualmente? ¿De dónde eres? Y pues un poquito de tu vida para empezar esta entrevista. Adelante, Martín. Bueno, yo soy sociólogo y epidemiólogo, trabajo en el área de salud pública y actualmente estoy trabajando en la Universidad de Oslo, en Noruega, y particularmente me ha interesado siempre trabajar con temas de violencia y temas de muertes violentas. Ese recorrido a mí me llevó a estudiar varios fenómenos diferentes, entre ellos violencia de género, violencia hacia mujeres, violencia entre varones, y actualmente estoy trabajando con algo que en Argentina llamamos femicidio, pero entiendo que en Ecuador es feminicidio, como un fenómeno muy particular y muy en la nomenclatura que tiene, en esta forma, en esta figura legal y académica, que es relativamente nueva esa forma de nombrarlo, pero que en sí el fenómeno es viejo. Y hay una particularidad de mis estudios, al menos en esa área, que es que si bien el enfoque principal, tanto legal y muchas veces sociológico como sanitario sobre temas de violencias, ha tendido a ser muy cuantitativo. Ha tendido a enfocarse mucho en los grandes patrones para entender o para describir estos fenómenos. Y muchas veces ha tendido o hemos tendido a hacer descripciones de las vidas de las personas que ejercen el daño sin considerar su propia racionalidad. Y ahí está por ahí la gracia de algunos trabajos, como el mío, creo, por lo menos, que queremos entender por qué ocurre esto a partir de las perspectivas de quienes lo ejercen. Nuestros radioescuchas y televidentes se preguntan cómo o qué tan difícil o qué tan dramáticamente difícil puede ser entrevistar, trabajar con perpetradores, con agresores que han matado a sus parejas ahí en las cárceles. ¿Cómo puede un científico pues aguantar esta emoción, ¿no? Esta emoción tan complicada de enfrentar a este tipo de personas? Justo ayer me hicieron una pregunta similar, también en una presentación de un evento científico. Hay un par de particularidades. Creo que, en primer lugar, cualquier científico, la área social o psicológica o inclusive penal, tiene alguna forma de entrenamiento para hacer estas entrevistas. En mi caso particular, que hago entrevistas biográficas, uno está entrenado para presentarse de cierta forma, para emitir juicios de valores en el contexto de una entrevista, porque es un contexto académico, científico, en el cual uno quiere relevar
saber cómo esa persona vivió o lo que te quiere contar. Y no es una instancia de entrevista periodística, digamos, en las cuales uno puede jugar otro rol, uno puede presentarse de otra forma, uno puede decir otras cosas. Al menos esa es mi perspectiva. Después, a nivel subjetivo, tienden, a ver, hay algo en sí del tema que uno genera una suerte de coraza o cierta dureza al enfrentar esos temas, también por hacerlo en el contexto de prisiones o dispositivos, dependiendo del caso. En mi caso particular, creo que haber recorrido tantos años de cárceles me ha favorecido para no tener tanto impacto emocional, pero bueno, es siempre algo difícil hablar sobre estas situaciones. También las personas que trabajan con las familias o víctimas que han sobrevivido tienen también una tarea aún mayor porque es enfrentarse a un sufrimiento muy fuerte, ¿no? Bueno, Eh, bueno, sí, en realidad nos parece un trabajo pues bastante difícil, complicado, pero ahora sí, cuéntanos un poco antes de esta entrevista, hicimos un resumen del estudio del cual pues es base de esta entrevista, y en el estudio tú indicas que este tipo de estudios cualitativos se han hecho muy poco en el pasado, no se han tomado mucho en cuenta. Quizás la pregunta es, ¿y por qué esto? ¿Y qué es lo que va a cambiar o a ser relevante en términos de hacer estudios cualitativos con los perpetradores? sí, me parece que ahí yo puedo siempre, como desde mi campo, hablar sobre la historia de cómo se viene estudiando algo, pero me parece que es en general que los estudios cualitativos todavía siguen siendo algo menospreciados en la ciencia, y para mí es algo problemático porque, lo digo muy en general, yo quiero entender cualquier fenómeno social, económico, no importa, y lo puedo estudiar muchas veces, o no se quiere estudiar muchas veces desde las lógicas que tienen los actores. Y eso necesariamente, por lo menos para mí, implica que uno lo aborde cualitativamente. Y si yo no entiendo cómo los actores piensan, nombran y viven algo, no voy a lograr entender ese fenómeno cabalmente, jamás. Entonces, en el caso particular de las muertes violentas, en cierta medida es lógico que haya habido pocos estudios, por un lado porque es un tema complicado de estudiar metodológicamente, es un tema que tiene problemas de acceso, digo, por un lado porque tenés que entrar a cárceles o dispositivos, y al mismo tiempo, por el caso del feminicidio, una gran cantidad de los varones que cometen, varones o mujeres que han cometido feminicidio, en el mismo momento se suicidan. Entonces hay una imposibilidad de obviamente hablar con esas personas. Este famoso, la díada de homicidio-suicidio, bueno, eso también dificulta. Y también hay mucha reticencia a hablar, y me parece que ese es, en mi caso particular, un motivo más para hacerlo, porque ¿por qué no se quiere entrevistar y hablar con estas personas? Si necesitamos entender qué está ocurriendo. Y no podemos entenderlo simplemente viendo una historia, simplemente viendo sus datos burocráticos o sabiendo la edad, el sexo, la etnia o lo que sea. Yo necesito entender cómo esas personas están dándole sentido a la violencia, el ser varón, el ser mujer, el contexto, el empleo y demás. Tengo que entender esas racionalidades. Ya, y ahora sí, de la lectura que hicimos del estudio, nos gustaría un poquito más que nos expliques más en detalle. Tú hablas de dos puntos importantes. El primero, parece que los feminicidas no hablan de su víctima. Parecería que en la mayoría no la mencionan, no es parte de la narrativa. Y segundo, parece que no está todavía muy claro si todos eran misóginos o que pues tienen odio o tenían de alguna forma odio a las mujeres. Un poco nos explicas estos dos puntos que tú mencionas en el estudio. Bueno, con respecto al primero, creo que hay mucha variación también porque es algo preliminar, ese estudio es exploratorio. Hay muchas variaciones según el contexto. Me parece que lo más interesante es que, más allá de que en algunos casos, porque en otros sí se menciona a la pareja, que muchas veces o preponderantemente son sus parejas o exparejas,
Lo que sí es más llamativo es que la tendencia es a que el matar, en un sentido muy general, no siempre sea una bisagra en la vida. Y al mismo tiempo que no se asuma como una responsabilidad del todo propia. Hay mucho de lo que se llama responsabilización de la víctima. Es algo de, en este caso, de la mujer, alguna acción o alguna característica, algo que se proyecta en ella, que se ve, que es el principal causante. Y eso para mí es lo más interesante porque estructura cómo ellos están viendo las cosas. Y cuando digo ellos me refiero no solamente a los varones que han matado, sino en general a un porcentaje importante de la población masculina. Cómo el varón lidia con el conflicto en la pareja, cómo ve a las mujeres en general. Y con respecto a la misoginia, en realidad es lo interesante de que muchos de los varones van a, lo que se dice, negociar o van a disputar esa idea. Hay algo interesante que es que muchos de los varones que he entrevistado, un porcentaje no menor de hecho, discute con la categoría de feminicidio. No están de acuerdo con esa categoría. Y eso no tiene que ver con algo erudito, tiene que ver con que discuten con la idea que su acción, esa acción que cometieron, sea por algo estructural a veces. Y bueno, esto no es misoginia, ella hizo tal cosa, o esto no es misoginia, sino que estuve fuera de control. Eso es lo que en criminología se llama neutralización, es una forma que las personas tienen, criminales o no, de distanciarse de ese evento. Es decir, bueno, yo no es que soy violento, lo que ocurrió fue que estaba borracho, o estaba bajo el efecto de una sustancia psicoactiva, o ella me obligó, o el contexto me obligó. Y un poco en ese trabajo que mencionabas, la idea era ver eso, cómo están gestionando esa responsabilidad y lo que en el sentido común llamamos culpa. Porque en última instancia, y es algo que se viene trabajando desde lo que se llama criminología narrativa, que logren gestionar la responsabilidad de esa forma, no solamente explica cómo hoy en día se presentan y se justifican, sino también que es la condición de posibilidad de que sigan haciéndolo ellos u otras personas. Los varones siguen ejerciendo, o las personas, ¿no? En general, ¿no? Siguen ejerciendo violencia porque logran y pueden neutralizar la acción de esa forma. Y eso es eminentemente social. Okay. Podemos pensar cualquier ejemplo, digo, neutralizamos muchas cosas. Y avanzando en este tema, tú hablas en tu estudio que pues lograste o se pudo dividir en 4 arquetipos o tipos o tipologías de agresores. Las 4 muy interesantes, pero me llamó la atención la segunda. Me gustaría que rápidamente nos cuentes las 4, pero quizás pongas un poco más de énfasis en la segunda, en la que tú hablas de la redención. Es decir, parecería como que pues de pronto a través de terapia hay algún tipo de mejora o de reconocimiento, o quizás la persona podría pues mejorar su esencia en el futuro. No sé, cuéntanos al respecto. Sí, en realidad hay esa tipología o esos arquetipos. En ciencias sociales se habla muchas veces de tipo ideal, ¿no? Como una forma de estructurar esos resultados. Tenían por intención empezar a ver, bueno, cómo nos están hablando de estos temas, que era algo que hasta el momento casi no se había hecho. Y hay algo interesante que no solamente ocurrió con los varones que cometieron feminicidios, sino también homicidio de otros varones, que es que hay algo central en las explicaciones, que es hasta qué punto van a explicar algo en función de su propio, lo que se llama el propio yo o ellos, o en función de otra cosa. Eso otro puede ser la pareja, puede ser la expareja, puede ser la familia, los amigos, la sociedad, y eso lo vamos modulando. Es como cuando hablamos con un delincuente que, por ejemplo, cometido un robo. Bueno, esto es responsabilidad mía porque tuve una familia de tal estilo, o esto es responsabilidad de la sociedad por la marginalización económica. Entonces lo vamos gestionando eso. Y esa redención, hay algo interesante que es como vos decís ahí, que es, bueno, estos varones están en la cárcel pero no están aislados. Están atravesados por la cárcel, las charlas con psicólogos, con jueces, con abogados y con un montón de dispositivos. Y obviamente las historias que vamos a contar van a cambiar. Entonces, esa redención, esa postura de redención, no solamente
no la miro con suspicacia, sino que la veo como producto del dispositivo penal. Las narrativas van a ir cambiando, y para mí lo interesante de eso en particular es cómo a lo largo del tiempo los varones que están por cometer este crimen, pero también pensemos varones que han ejercido violencia en el contexto de su pareja, en función de charlas a psicólogos, psicólogas, dispositivos, no importa, van a ir cambiando eso. Y eso es central para entender cómo hay una teoría que se llama la teoría de la desistencia, cómo se va cambiando la práctica. Y eso es lo central. Bueno, tenemos esto, ocurre esto, ¿cómo va modificándose? Y para ver cómo se modifica la práctica, una forma es ver cómo se modifican las historias. Ahí hay algo como muy interesante que ocurre en Argentina, en muchos países de la región, en Ecuador también, que son estos dispositivos para, entre comillas, varones violentos. Bueno, eso genera un impacto. Los medios de difusión, el hecho de que, estaba recién leyendo, bueno, en Ecuador hay alrededor de un poco menos de 200, 175 feminicidios por año. Difundir eso tiene un impacto, no solamente en la población general, en los medios, en cualquier institución, sino también en los varones. ¿Cómo va cambiando eso? Hay un grupo de varones, que es uno de estos tipos ideales, que esa información la veían de forma muy violenta, en el sentido de que eran reticentes a entender eso como algo estructural. Y pasaba lo contrario también con otros. Decían, esto no es responsabilidad mía, yo fui criado así. Bueno, ese cambio de historias es para mí lo que criminológicamente nos permite ver cómo hay cambio y cómo van cambiando los patrones estadísticos también, ¿no? Ahora, después de, no solamente por este estudio, sino todo lo que tú has hecho, tú planteas conclusiones que van y que se orientan un poco a que, o quizás, si entiendo, es con base a estos estudios y a estas narrativas cualitativas, se deberían ajustar y empujar a mejorar las campañas de promoción, o quizás la manera de cómo prevenir este tipo de ocurrencias. No sé si nos explicas un poquito este tipo de conclusiones a la que tú llegaste. Sí, hay como un montón de aspectos que son muy interesantes de trabajar. Por ahí el más significativo, que es casi una premisa de mi trabajo en investigación, es que cuánto estamos, digo, como región entera, como América Latina, ¿no? Cuánto estamos trabajando en esto que se llaman las masculinidades. Y hay una cuestión que a mí me parece, por lo menos, que en ciertos medios, en cierta divulgación y en sentido común, hay algo de ridiculización del tema, pero en realidad es para mí bastante troncal y bastante sencillo. Es decir, los varones y en general, las personas, ¿con qué normas somos criados? ¿Con qué valores somos criados? ¿Con qué formas de pensar la pareja, pensar los celos, pensar la sexualidad? No importa. Y eso es una forma de entender tanto las condiciones de posibilidad de estas muertes violentas, de estos homicidios, como una forma de abordarlo y prevenirlo. El trabajo se me ocurre, por ejemplo, una institución que es Promundo, que es una institución internacional, y hay muchas dedicadas a las masculinidades. Tiene lo interesante de decir, bueno, acá los que están ejerciendo violencia principalmente son varones, preponderantemente, en América Latina y en todo el mundo. De cada 10 homicidios, 9 por lo menos son cometidos por varones. Bueno, trabajemos en eso, trabajemos en cómo los varones lidiamos con el conflicto, lidiar con el conflicto, pensar la pareja y demás. Eso me parece es algo que se vincula directamente con mi trabajo como una conclusión o como una sugerencia, y para mí ahí central, bueno, qué historias nos hacen y qué historias contamos como varones. Para mí es muy interesante que cuando uno entrevista a un varón en la cárcel, por ejemplo, muchas de las historias que se presentan como grandes historias en la vida o luchas heroicas y demás, tienen que ver con conflicto y daño físico, o se da como algo natural. Y para mí eso es muy problemático, que pensemos que esto está dentro del orden de lo obvio, de lo mundano. Bueno, hay algo para trabajar que se tiene que abordar desde muchos lados, ¿no?
Pero bueno, ahí es para mí el foco en el cual mi trabajo y el trabajo de muchas personas se está poniendo hoy en día. Ah, leyendo el estudio, un poco yo me preguntaba y decía si hay algún tipo de acciones o de alerta hacia la ocurrencia de este tipo de evento fatal. Y entonces encontraba que, por supuesto, de pronto en la primera tipología que tú hablas de que se sienten o que se hacen de víctimas, capaz que ahí hay alguna alerta, pero no así en los otros, quizás en el tercero y cuarta tipología, en donde tú dices, de pronto fue un evento extraordinario, accidental, o quizás también en el último caso, en donde pues fue algo que pues resultó ese momento y que pues no estaba esperando. Entonces, ¿cómo, cómo establecer o cómo identificar algún tipo de alerta cuando vemos en las narrativas de que de pronto está bastante difícil encontrar acciones o hechos que nos podrían llevar a pensar de que esta persona podría cometer feminicidio? Sí, totalmente. Hay una salvedad, una diferencia entre las historias que nos cuentan y lo que, por otro lado, nos dice la estadística. Porque es verdad que ahí lo que proponemos era, bueno, había violencia, o desde su narrativa, desde esta historia que nos cuentan, ¿había violencia o no? Y hay dos tipos ideales en donde ellos planteaban, no, no había violencia. Me parece que hay que por ahí distanciarse un poco de la historia que nos cuentan, la historia que contamos, porque muchas veces lo que ocurre es que una cachetada, no, pero fue excepcional, no era violencia, o es esporádico. Y ahí se tiende a minimizar. Lo que no quita justamente que por ahí nos estén diciendo no hay violencia, pero efectivamente la hay. A nivel general, pensando en esto que comentaste de la prevención o de las alertas, hay algunas regularidades muy fuertes. El caso de Ecuador no es diferente, con respecto a que la mayor parte de los feminicidios previamente tuvieron situaciones de violencia física, a veces sostenida y a veces tortura, de diferentes formas, que la mayor parte ocurren en el contexto de una pareja actual o pasada, y ahí es muy preponderante, se lleva un porcentaje muy importante de los casos, y también en el contexto de algunos otros vínculos familiares o interpersonales. Y desgraciadamente también tiene mucha incidencia el contexto, contextos de privación económica o dificultades laborales en ambos, pero particularmente en el agresor, inciden mucho. Hay muchos dispositivos que se están creando, pienso en secretarías municipales, programas nacionales y demás, que están abriendo los ojos ante estos indicadores y ya saben, bueno, a ver, acá tenemos 1, 2, 3 alertas, hay 3 indicadores, tenemos que intervenir de alguna forma. Inclusive hay escalas o instrumentos, como estoy pensando en uno de John Hopkins, que desarrolló una enfermera estadounidense llamada Jacqueline Campbell, es una de las escalas más conocidas, pero son 20 preguntas que hacen una escala de riesgo. Bueno, acá sí, no, sí, no, sí, no, para poder estimar. A nivel general, ¿no? Es siempre intervención, pero lo que suele ocurrir es eso en la mayor cantidad de los casos. Diría que rara vez ocurre lo que algunos varones hablan de que es extraordinario. Es la historia que nos cuentan, pero no necesariamente es lo que ocurre empíricamente. Y ya, ahora sí, conversando un poquito del futuro, ¿tú cómo ves? ¿Qué es lo que dentro de lo que tú estás trabajando y otros y científicos están trabajando, qué es lo que debemos estudiar? ¿En dónde nos debemos enfocar en el futuro? ¿Cuáles deberían ser los temas que deberían los científicos enfocarse a efectos de conocer más este tipo de ocurrencia, pues que es tan difícil de aceptar para la sociedad? Sí, sí, destaco lo que acabas de decir, que me parece que es un tema complicado porque hay mucha resistencia, lo cual es lógico con temas que nos incomodan y nos mueven, pero bueno, el tema del género y de la violencia son temas muy
a veces muy complicados de explicar y de explayarse. Me parece que hay algo, a ver, cada disciplina tiene su forma de ver el tema y tiene su propia agenda, ¿no? Hay algo que a mí me parece interesante de algunas instituciones. Estoy pensando puntualmente en SVRI, que es una iniciativa sudafricana, es la más grande para estudio de violencia, que ellos plantean algo extremadamente lógico, que la ciencia no siempre es lógica con respecto a eso, que es, bueno, queremos investigaciones sobre violencia que tomen en cuenta cómo podemos transferir ese conocimiento, cómo podemos esta información utilizarla para algo. Es complicado el tema de la ciencia y su aplicación, pero ellos dicen, bueno, por ejemplo en el congreso que va a haber este año en México, que organizaron, bueno, envíennos propuestas, pero piensen cómo va a utilizarse. Y ahí hay un tema más general que es, bueno, investiguemos, pensemos las trayectorias y las biografías de los varones, pensemos los dispositivos de prevención, pensemos los recorridos de las mujeres cuando quieren hacer denuncias, por ejemplo, pensemos los feminicidios que ocurren entre parejas homosexuales, por ejemplo, abordemos todo eso, pero pensemos que esa información es una información académica y es política, porque está motivada por un interés, y pensemos cómo se usa. Me parece que ahí lo complicado, estoy seguro que en casi todos los países debe ser similar, es pensar la articulación entre la ciencia y el Estado, o los dispositivos que existan, porque implica traducir lógicas diferentes. Yo publico un artículo, ahora ese artículo lo lee a un funcionario de gobierno. ¿Cómo lo va a traducir? ¿Lo va a traducir solo? ¿Lo va a utilizar como insumo? ¿Va a llamar a un científico y va a colaborar? Ese me parece que es algo interesante y que en el campo de la violencia se está empezando a hacer, que es, bueno, articular entre diferentes actores, grandes actores. Y quizás ya para ir terminando, el colega que también trabajó en este estudio, pues está en la Universidad de Emory en Atlanta. Y no sé si él es médico, pero un poco quizás de las lecturas y de las entrevistas que se hacen, un poco he ido conociendo que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, en Europa, están trabajando ya pues en temas de buscar causas más a nivel genético, por ejemplo, o también para prevención están, por ejemplo, ya hablando de utilizar drogas, el éxtasis, para poder sensibilizar a la persona que es abusada, que pues se mantiene viviendo con el agresor, no sale y está en peligro. Y entonces están hablando ya de utilizar droga para que esta persona pueda abrirse un poco, entender mejor su realidad. Es decir, ¿cómo ves tú este tipo de línea científica hacia el manejo de la violencia y de los agresores, que ya pues van más allá de los temas, digamos, sociales, culturales, y que ya entran a temas pues biológicos, genéticos, ya de uso de drogas, etc.? Ahí voy a abrir un gran paraguas defensivo y voy a decir, soy sociólogo, no sé de esas cosas. La realidad es que ahora estamos justamente desarrollando con esta colega una investigación más vinculada a salud mental y discutiendo con esta hipótesis de que los feminicidas tienen una patología, son psicópatas o son sociópatas, que para mí es una hipótesis muy interesante para discutir con la idea de que hay un fundamento sanitario individual. En lo personal creo que al haber regularidades socioeconómicas tan fuertes, el tipo de vínculo en que se da, la carencia económica, algunas variables contextuales, barriales inclusive, desestimaría la mayor parte de las hipótesis que apuntan en lo biológico. Hay un desarrollo muy fuerte de tecnología genética y ambiental también, las cuales no conozco estudios particulares en la violencia. Soy medio reticente, como dije antes por sociólogo, a pensarlo desde esa lógica. Y con respecto a las iniciativas de intervención, de hecho no las conocía. Me parece que ahí lo que sí pasa es que frente a un problema como la violencia de género o la violencia hacia la mujer,
que es estructural, porque el patrón ocurre y se mantiene por tendencia, las respuestas muchas veces que se encuentran son individuales, es abordar a ese sujeto. Y ahí hay un problema, porque tenemos que pensar que si el problema es ecológico, en el sentido de que es contextual o global, nuestro abordaje tiene que ir en la misma línea. Y un ejemplo que es extraño, pero por ahí sirve como paralelismo, es el del tabaquismo. ¿Qué sirve más como política pública? Hacer que cada sujeto cambie lo llamado estilo de vida y deje de fumar porque hace un perjuicio sanitario, o pensar política general o colectiva, pensar restringir el uso del consumo de cigarrillos en ciertos espacios, o aumentar el precio con un impuesto. Y ahí lo que nosotros logramos en salud pública es una modificación de ese fenómeno sin tocar al individuo, en el sentido de que yo apunto a una política colectiva. Para mí ahí lo interesante es pensar la medicina social latinoamericana o la salud colectiva, que son dos corrientes regionales de salud pública, que han pensado desde esa lógica. Para mí la violencia se puede abordar de una perspectiva similar en la cual, aunque sigan existiendo los dispositivos para varones, porque van a seguir ocurriendo por lo menos un tiempo más, tenemos que pensarlo colectivamente. Bueno, ha sido muy corta, pero muy interesante esta entrevista. Siempre, pues, fíjate, uno como no conoce de estos temas tiene que leer y prepararse porque, pues, estas cosas son complicadas. Quizás para terminar, mi estimado Martín, ¿cuál sería tu sugerencia a los profesionales científicos ecuatorianos que deberían estudiar o buscar relacionado en este tema de la violencia? ¡Uf! ¡Qué responsabilidad! Bueno, tú escribiste, tú hiciste el estudio, digamos, estás más avanzado y quizás para los que están empezando, ¿no? En primer lugar, conectarse y articular. Digo, me parece que en este tema en particular, que es lo interesante, ¿no? Hay tantas redes de investigadores, investigadoras, profesionales de la salud, funcionarios de gobierno y organismos internacionales que están trabajando con esto, que cliquear, llamar, mensajear, mandar un correo, asistir a algún evento, si se puede, virtual, ahora que tenemos la posibilidad, sirve un montón. Me parece que realmente hay algunos espacios y hay muy buenas iniciativas, como mencioné esta de Promundo, hay muchas otras, SVRI, después podemos difundirlas. Y en segundo lugar, me parece que las investigaciones sirven, tienen un impacto. Inclusive en las pocas personas que uno va conociendo y va entrevistando y va encuestando o lo que sea, genera impacto. Difundir el conocimiento es gran parte de la labor de la ciencia, ¿no? Y me parece que ahí mi apuesta está por ese lado. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante la charla, conocer un poquito más desde el lado de los perpetradores. Muchas gracias, Martín. Gracias por haber participado y abierto pues a nuestra audiencia de Ecuador. Y te deseo pues muchos éxitos y que continúes. Quizás más adelante tengamos la oportunidad de conversar nuevamente. Muchas gracias a vos. Bueno, mis amigos, ha sido la entrevista de la semana con el doctor Martín. Ya, les llamamos ahora sí Martín, es ya nuestro amigo de la casa y esperamos que pues en una próxima oportunidad le tengamos de nuevo en nuestro programa.